Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Oriana Andrea Murillo Cotamo y esta presentación voy a presentar el producto final de investigación titulado como triclosan como contaminante emergente en aguas residuales domésticas, avances y perspectivas en su eliminación mediante proceso de fotocatálisis heterogénea. El producto desarrollado corresponde a un artículo de revisión sistemática con enfoque Prisma 2020, elaborado en el marco del curso de Seminario de Investigación 2 de la especialización en aguas y saneamiento ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Este trabajo nace del interés por analizar una problemática ambiental actual, la presencia de contaminantes emergentes en las aguas residuales domésticas, especialmente aquellos compuestos que no siempre son removidos de manera eficiente en los sistemas convencionales de tratamiento. Dentro de ese grupo se encuentra el triclosan, una sustancia de amplio uso en productos de higiene personal y cuidado doméstico, que ha generado gran preocupación por su persistencia ambiental y sus posibles efectos sobre los ecosistemas acuáticos y su relación con procesos de alteración endocrina y resistencia bacteriana. Planteamiento del problema. Para comprender el problema, primero es importante hablar de los contaminantes emergentes. Estos son compuestos químicos que pueden encontrarse en el ambiente muchas veces en bajas concentraciones, pero que generan gran preocupación porque no siempre están regulados y no siempre son monitoreados de forma permanente. Y en muchos casos los tratamientos convencionales de aguas residuales no logran removerlos completamente. Dentro de los contaminantes emergentes se encuentran los fármacos, los antibióticos, las hormonas, productos de cuidado personal, plaguicidas, microplásticos, compuestos industriales y agentes antimicrobianos. El problema no siempre está en una concentración muy alta, sino en su presencia constante, porque son sustancias que se descargan todos los días desde los hogares, los hospitales, las industrias o actividades comerciales. En este contexto aparece el triclosan, que es un compuesto antimicrobiano utilizado durante muchos años en jabones, cremas dentales, desodorantes, cosméticos y otros productos de higiene personal. Al usarse de manera cotidiana, estos compuestos llegan fácilmente al sistema de alcantarillado y posteriormente a las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. La dificultad está en los procesos convencionales, como lo son los tratamientos biológicos, la sedimentación o la desinfección tradicional. No siempre logran eliminarlo completamente, por eso el triclosan puede permanecer en los efluentes tratados y llegar a cuerpos de agua superficiales, acumularse en sedimentos y entrar en contacto con organismos acuáticos. Además, algunos estudios lo relacionan con efectos ecotoxicológicos, alteraciones en microorganismos, afectaciones en peces y posibles procesos de resistencia bacteriana. Por eso se considera un contaminante de interés para el saneamiento ambiental. Justificación. La investigación se justifica porque el triclosan no es solamente una sustancia presente en productos de uso diario, sino que también representa una preocupación ambiental y sanitaria. Desde el punto de vista ambiental, su presencia en aguas residuales y cuerpos de agua puede generar efectos negativos sobre los ecosistemas acuáticos. Algunos contaminantes emergentes, incluido el triclosan, han sido estudiados por su posible comportamiento como disruptores endocrinos. ¿Y qué son los disruptores endocrinos? Son sustancias capaces de interferir con el sistema hormonal de los organismos. Esto puede ocurrir porque la sustancia imita, bloquea o altera la acción normal de las hormonas. En organismos acuáticos, este tipo de alteración puede afectar procesos como el crecimiento, la reproducción, el desarrollo y el equilibrio biológico de las especies. Aunque en muchos casos estos efectos dependen de la concentración y el tiempo de exposición y las condiciones ambientales, el problema se vuelve importante porque los contaminantes emergentes ingresan de forma continua a los sistemas hídricos, es decir, aunque estén en bajas concentraciones, la exposición puede ser constante. Y desde el punto de vista técnico, esta situación evidencia la necesidad de estudiar tecnologías más avanzadas para el tratamiento de aguas residuales. Entre estas alternativas se encuentran los procesos de oxidación avanzada y dentro de ellos está la fotocatálisis heterogénea, que han mostrado resultados prometedores para degradar contaminantes orgánicos persistentes. Y desde el punto de vista académico, el trabajo permite organizar, analizar la información científica reciente, comparar los resultados de diferentes investigaciones y reconocer qué avances existen, pero también qué limitaciones siguen pendientes para llevar esta tecnología a condiciones reales de operación. Objetivo general y específicos. El objetivo general fue analizar el estado actual del conocimiento científico sobre la aplicación de fotocatálisis heterogénea para eliminar el triclosan en aguas residuales domésticas. Para lograrlo se plantearon 4 objetivos específicos: caracterizar el triclosan como contaminante emergente, revisar la literatura científica disponible, comparar materiales y condiciones operativas e identificar ventajas, limitaciones y oportunidades de investigación.
La metodología de trabajo se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, mediante una revisión sistemática de literatura, siguiendo los lineamientos de la metodología Prisma 2020. Prisma permite organizar el proceso de búsqueda, selección, depuración y análisis de artículos científicos de una manera más transparente y reproducible. Esto es importante porque no solo se trata de buscar información, sino de definir con criterios claros para saber qué estudios incluyen y cuáles excluyen. La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos científicas como lo son Scopus, Celsius Science y Google Scholar, debido a que son fuentes con amplia disponibilidad de investigaciones sobre lo que son contaminantes emergentes, tratamientos de aguas residuales y procesos de oxidación avanzada. Se utilizaron ecuaciones de búsqueda principalmente en inglés porque la mayor parte de la literatura especializada sobre fotocatálisis y triclosan se encuentran publicadas en este idioma. Algunas combinaciones utilizadas fueron como triclosan y fotocatálisis y aguas residuales, o triclosan y fotocatálisis heterogénea, contaminantes emergentes y procesos de oxidación avanzada. Combinaciones relacionadas con lo que era el dióxido de titanio y el dióxido de zinc, degradación y aguas residuales domésticas. Dentro de los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta los artículos científicos publicados en revistas indexadas, investigaciones relacionadas con el triclosan, contaminantes emergentes, fotocatálisis heterogénea, proceso de oxidación avanzada. También se priorizaron estudios que tuvieran variables comparables como lo que era el porcentaje de remoción, el tipo de radiación, pH, tipo de reacción, tipo de agua, entre otros. Por otro lado, se excluyeron los estudios sin acceso al texto completo, investigaciones que no trataban directamente lo que era la degradación del triclosan y publicaciones de información con metodología insuficiente. Ahora, ¿cómo funciona la fotocatálisis heterogénea? Para entender los resultados es importante explicar brevemente cómo funciona. La fotocatálisis heterogénea es un proceso de oxidación avanzado en el que se utiliza material sólido, llamado fotocatalizador, que se activa mediante una fuente de luz, y los materiales más utilizados en este tipo de procesos son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Se llama heterogénea porque el contaminante se encuentra disuelto en el agua, mientras que el fotocatalizador está en una fase diferente, generalmente sólida. Es decir, hay una interacción entre el agua contaminada y la superficie del catalizador y la radiación. El proceso ocurre de manera general. Cuando el fotocatalizador recibe energía de una fuente de luz, normalmente una radiación ultravioleta o visible, se activa y genera pares de electrones y huecos. Estos reaccionan con el oxígeno y el agua presente en el sistema, formando especies altamente reactivas, especialmente radicales hidroxilo. Estos radicales tienen una alta capacidad oxidante y atacan las moléculas orgánicas contaminantes, como lo son el triclosan, rompiendo su estructura química, y el objetivo ideal es transformar el contaminante compuestos a más simples, menos tóxicos, y en el mejor de los casos lograr su mineralización, es decir, convertirlo principalmente en dióxido de carbono, agua y sales minerales. Lo interesante de esta tecnología es que no solo busca separar el contaminante del agua, sino degradarlo químicamente. Sin embargo, su eficiencia depende de muchas variables: el tipo de fotocatalizador, la intensidad de la luz, el pH, el tiempo de contacto, la concentración inicial del contaminante, la composición real del agua residual. Bueno. Resultados principales. A partir de la investigación realizada se identificaron varios hallazgos importantes. El primero es que el triclosan continúa siendo reportado como un contaminante emergente relevante en aguas residuales domésticas. Esto se debe a su uso cotidiano, a su ingreso constante en los sistemas de alcantarillado y las limitaciones de remoción en tratamientos convencionales. El segundo hallazgo es que los materiales más utilizados para su degradación fotocatalítica son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Estos materiales han sido ampliamente utilizados porque presentan buena estabilidad, disponibilidad y capacidad fotocatalítica. En varios estudios se reportaron eficiencias de remoción importantes, especialmente bajo radiación ultravioleta. El tercer hallazgo es que la literatura más reciente muestra un interés creciente por los fotocatalizadores modificados, dopados o combinados en sistemas híbridos. Esto se debe a que uno de los retos es que el dióxido de titanio y el óxido de zinc tradicionalmente es que muchas veces dependen de la radiación ultravioleta, lo cual puede aumentar un consumo energético y limitar su aplicación a lo que es la escala real. Por eso los estudios actuales buscan materiales que puedan activarse con luz visible, mejorar la eficiencia del proceso y reducir costos energéticos. También se han investigado combinaciones con otros procesos como la absorción, la ozonización, el peróxido de hidrógeno o sistemas fotoelectrocatalíticos.
En general, los resultados muestran que la fotocatálisis heterogénea tiene potencial para degradar el triclosan, pero su desempeño varía mucho según las condiciones del experimento. Comparación de materiales fotocatalíticos. A partir de esta comparación se puede identificar que los mejores resultados suelen reportarse en condiciones controladas de laboratorio. Sin embargo, cuando se trabaja con aguas residuales reales, el proceso puede volverse más complejo debido a la presencia de materia orgánica, sólidos suspendidos, sales, microorganismos y otros contaminantes que pueden interferir con la acción del fotocatalizador. También se identificó la eficiencia no depende únicamente del material utilizado, sino del conjunto de condiciones operativas. Por ejemplo, un mismo fotocatalizador puede tener resultados diferentes si se cambia el pH, la intensidad de la radiación o la concentración inicial del triclosan. Pues esa matriz permitió reconocer tendencias, pero también de vacíos en la investigación que deben seguirse investigando. Interpretación y discusión. La fotocatálisis heterogénea es una tecnología prometedora, pero todavía enfrenta retos importantes para su aplicación directa en plantas de tratamiento de aguas residuales. En la literatura se reportan remociones altas del triclosan, especialmente con los fotocatalizadores de dióxido de titanio y óxido de zinc y materiales modificados. Sin embargo, muchos de estos resultados provienen de ensayos en laboratorios, donde las condiciones están altamente controladas. En estos escenarios es más fácil ajustar el pH, controlar la concentración del contaminante, utilizar agua sintética y mantener una radiación constante. El reto aparece cuando se piensa en una aplicación real, porque las aguas residuales domésticas tienen una composición mucho más compleja. Allí no solamente está el triclosan, sino una mezcla de materia orgánica, nutrientes, detergentes, microorganismos, sólidos y otros contaminantes emergentes. Todo esto puede competir por los radicales oxidantes o disminuir la entrada de luz al sistema, afectando la eficiencia del proceso. También existe una limitación relacionada con los costos, porque la fotocatálisis sea viable a gran escala se debe evaluar el consumo energético, la vida útil del fotocatalizador, la posibilidad de recuperarlo y reutilizarlo, el diseño de los reactores que funcionan de manera eficiente en condiciones reales. Otro punto importante es que no basta con medir la desaparición del triclosan, también es necesario analizar que sus productos se forman durante la degradación, porque algunos procesos de oxidación pueden transformar el contaminante inicial en compuestos intermedios que también podrían tener efectos ambientales. Por eso, aunque la tecnología tiene un gran potencial, todavía se requiere más investigación aplicada, especialmente en efluentes reales de PETAR bajo condiciones operativas cercanas a la realidad. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión general, se puede afirmar que el triclosan continúa siendo un contaminante emergente de interés para el saneamiento ambiental, debido a su presencia en aguas residuales domésticas y su uso frecuente en productos de cuidado personal y sus posibles efectos sobre los ecosistemas acuáticos. También se concluye que la fotocatálisis heterogénea representa una alternativa prometedora para su eliminación, especialmente porque permite degradar químicamente el contaminante y no solo transferirlo de una fase a otra. Sin embargo, la eficiencia del proceso depende de variables como lo son el pH, el tiempo de reacción, la intensidad de radiación, el tipo de agua tratada, la concentración del contaminante y las características del fotocatalizador. Como recomendaciones se plantea fortalecer los estudios en aguas residuales reales y no únicamente en aguas sintéticas de laboratorio. También es necesario evaluar costos, implementación, consumo energético, estabilidad del material, la recuperación del fotocatalizador y posibles subproductos generados durante la degradación. Muchas gracias.